¿Por qué desapareció una niña de 15 años en el Vaticano en 1983? Emanuela Orlandi. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi aún pensaba que vivir dentro del Vaticano era el lugar más seguro del mundo. Tenía 15 años, era ciudadana vaticana y vivía con su familia en el corazón de la Santa Sede. Pero esa tarde de junio de 1983, después de su clase de flauta, desapareció sin dejar rastro, y lo que comenzó como un secuestro se convirtió en el mayor misterio del Vaticano moderno. Emanuela Orlandi tendría 57 años de edad en 2025, y a lo largo de las más de 4 décadas de su desaparición, el caso irresoluto ha dado lugar a numerosas teorías, incluyendo la posible implicación de terrorismo internacional, la mafia italiana o un sector del Vaticano que quería encubrir un escándalo de relaciones prohibidas que afectaba a altos funcionarios de la Santa Sede. ¿Cómo fue el día de la desaparición de Emanuela Orlandi? ¿Qué pasó en los siguientes días después del secuestro? ¿Qué relación tiene la KGB, la agencia de inteligencia soviética, en todo esto? ¿Qué secretos conocía de este caso el exorcista del Vaticano, Gabriel Amort? ¿Por qué hay quienes dicen que Emanuela nunca murió? ¿El Vaticano pagó el rescate de Emanuela? ¿Por qué en el año 2023 el Vaticano reabrió el caso? ¿Qué relación tuvo el caso de Orlandi con el de Mirella Gregori, otra quinceañera desaparecida en Roma mes y medio antes que Emanuela? ¿Por qué el Vaticano tiene un archivo secreto de este suceso? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Emanuela era ciudadana vaticana, vivía dentro del Vaticano y desaparece a los 15 años. Aunque Emanuela Orlandi no nació en la ciudad del Vaticano, sino en Roma, el 14 de enero de 1968, era ciudadana vaticana y residía con su familia en el recinto del Estado, desde el que es gobernada la Iglesia Católica Romana. Emanuela era hija de Ercole Orlandi, un empleado laico del Palacio Apostólico, y María Pezzano, y vivía junto con sus padres y hermanos, Natalina, Pietro, Federica y Cristina, en un apartamento del Vaticano. Emanuela fue la cuarta de 5 descendientes de Ercole Orlandi y María Pezzano, y según declaró su hermano Pietro, siendo niños tenían libre acceso a los jardines del Vaticano. Cuando desapareció a los 15 años de edad, Emanuela estaba próxima a comenzar su segundo año de secundaria en Roma, y asistía a clases de flauta 3 días a la semana en la contigua capital de Italia, en la escuela Tommaso Ludovico da Vittoria, vinculada al Pontificio Instituto de Música Sacra. Su última llamada fue a su hermana después de su clase de flauta. La última persona de la familia Orlandi con la que Emanuela habló antes de su desaparición fue su hermana Federica, con la que conversó por teléfono después de finalizada su clase de flauta en la escuela Tommaso Ludovico da Vittoria, en Roma. Emanuela le dijo a su hermana que, antes de la clase, un hombre de la marca Avon le había ofrecido un trabajo que solo duraría 2 horas, en el que únicamente tendría que repartir unos folletos en un desfile de modas. Emanuela había quedado en verse con el hombre después de la clase y a Federica le extrañó la excesiva compensación que le habían ofrecido a su hermana por un trabajo tan simple y le recomendó que no lo aceptara. Federica le dijo a Emanuela que la oferta le parecía poco fiable y que antes de aceptarla debía hablar primero con sus padres. Juan Pablo II acababa de aterrizar en Polonia en su lucha contra el comunismo. El Papa polaco Juan Pablo II hizo el segundo de sus 9 viajes a Polonia en junio de 1983. El 22 de junio, cuando Emanuela fue secuestrada en Roma, el pontífice estaba en su país natal, y ese día beatificó a Rafael Kalinowski y Alberto Chemlowski. Juan Pablo II retornó al Vaticano al día siguiente, 23 de junio de 1983. El Papa se había convertido en un acérrimo denunciante del comunismo, cuyas acciones hostiles sufrió en carne propia en su época de sacerdote y de obispo en Cracovia. Durante mucho tiempo, Italia fue escenario de ajustes de cuentas que involucraban a la mafia, grupos terroristas, el Vaticano y varios servicios secretos, incluyendo los de la comunista Unión Soviética. El Papa Juan Pablo II y el presidente estadounidense Ronald Reagan son considerados los grandes artífices políticos del derrumbe del comunismo en la URSS y en sus países satélites de Europa Oriental. ¿Cómo fue el día de su desaparición? Emanuela Orlandi solía ir en autobús a su escuela de música, situada en Roma al lado de la Piazza Navona,
El día de su desaparición le pidió a su hermano que la llevara porque hacía mucho calor, pero Pietro tenía otros compromisos. Lo he repasado tantas veces, diciéndome a mí mismo que si tan solo la hubiera acompañado, tal vez no habría sucedido, recordaría Pietro Orlandi décadas después. Terminada su clase, Emanuela llamó a su casa y habló con su hermana Federica, explicándole que se demoraría porque quería considerar la oferta que le habían hecho el representante de los productos Avon. Dos amigas a las que comentó la oferta la dejaron en la parada de autobuses frente al Palazzo Madama, donde fue vista por última vez cerca de las 19:30, en compañía de otra muchacha que no ha podido ser identificada. Ante la demora en retornar a casa, su angustiada familia empezó a hacer indagaciones, y su padre fue a la policía, donde sugirieron esperar. Fue declarada desaparecida la mañana siguiente. ¿Qué pasó en los primeros días después de su desaparición? Durante los 2 días siguientes, varios periódicos romanos publicaron anuncios sobre la desaparición de Emanuela. 2 policías que estaban en servicio cerca del lugar de la desaparición declararon haber visto a una chica con la descripción de Emanuela, conversando con un hombre que portaba una bolsa de Avon, pero el relato fue contradictorio, ya que un agente situaba el encuentro antes del comienzo de la clase de música y el otro después. En el Angelus del 3 de julio, el Papa Juan Pablo II hizo un llamado a la piedad a los responsables de la desaparición de Emanuela, sentando la hipótesis del secuestro. El testimonio de Pierluigi. Las investigaciones del caso de Emanuela Orlandi comenzaron al día siguiente, al de su desaparición, mediante el seguimiento de varias pistas, y 2 en particular, una del 25 de junio y otra del 27 del mismo mes, generaron esperanzas de una pronta solución. La primera pista la proporcionó por teléfono alguien que se identificó como Pierluigi, quien señaló que había visto ese día a Emanuela en Roma y suministró detalles sobre su ropa y su flauta, que hicieron creer que decía la verdad. Agregó que la adolescente se hacía llamar Barbarella y que se había escapado de casa con la intención de dedicarse a la venta de productos Avon. La versión de Pierluigi halló credibilidad porque Emanuela le había comentado a su hermana Federica, la última persona de la familia Orlandi que habló con ella, sobre su intención de reunirse con un representante de la famosa marca estadounidense. La segunda llamada. El 27 de junio se produjo la llamada de un hombre que decía llamarse Mario, un hombre común en Italia, quien afirmó ser propietario de un bar situado en el Vaticano y la escuela de música, cerca de Ponte Vittorio. El supuesto Mario afirmó que había conocido a un muchacho y 2 muchachas que vendían productos Avon, añadiendo que una de las chicas decía ser una joven veneciana de nombre Bárbara, que se había escapado de casa para vender cosméticos, pero que pensaba retornar a su hogar para la boda de una hermana. Este dato resultó creíble, ya que Natalia Orlandi tenía previsto casarse el mes siguiente. Cuando el tío de Emanuela que atendió la llamada preguntó si la estatura de la chica estaba entre 1,5 y 1,6 metros, se oyó una segunda voz de hombre que dijo, «No más». El enigmático americano y la conexión con el atentado al Papa. El 5 de julio, un hombre no identificado, de acento estadounidense y después conocido como el americano, hizo la primera de varias llamadas afirmando representar a un grupo que tenía en su poder a Emanuela, proponiendo su canje por el terrorista turco Mehmet Ali Akka. Mehmet Ali Akka le había propinado 4 balazos a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, dejando al Papa polaco al borde de la muerte. Akka se encontraba encarcelado en Italia cuando el americano propuso intercambiarlo por Emanuela. El 6 de julio de 1983, la agencia de prensa italiana ANSA recibió una declaración escrita de un supuesto grupo turco que se hacía llamar Frente de Liberación Anticristiano. Más tarde conocido como Turkesh, el grupo envió 7 cartas entre el verano de 1983 y el otoño de 1985, afirmando tener secuestrada a Emanuela y confirmando la propuesta de canje por Akka. Nunca envió ninguna prueba de tener a la adolescente, pero proporcionó información detallada sobre su persona, como el número de lunares que tenía en la espalda. La organización terrorista turca Grey Wolves. Después, el caso dio un giro hacia la potencial implicación del grupo turco Grey Wolves o Lobos Grises, quienes supuestamente tenían en su poder a Emanuela, confirmando la propuesta de intercambio por Mehmet Ali Akka. Los Lobos Grises, una agrupación que continúa activa, forman una organización de extrema derecha turca, descrita como ultranacionalista, neofascista, islamista y de discriminación racial. Algunos gobiernos, medios y periodistas los acusan de ser una organización terrorista y un escuadrón de la muerte. Afirman ser una organización educativa y cultural, y no política, y es referida por sus miembros por su nombre oficial, de Fundación Educativa y Cultural Hogares Idealistas.
Los Lobos Grises fueron fundados hacia el final de la década de 1960 por el político y coronel turco Alparslan Türkeş y alcanzaron notoriedad en Turquía durante la guerra de guerrillas de los años 1970 contra la extrema izquierda. La teoría de la conexión Orlandi-Akka. La primera declaración de Türkeş también hizo una ambigua referencia a Mirella Gregori, otra niña italiana de 15 años desaparecida en Roma 40 días antes que Emanuela, y cuyo caso tampoco se ha resuelto. En 1997, la Fiscalía italiana definió las declaraciones de Türkeş como una maniobra de distracción. A mediados de 2000, Ferdinando Imposimato, un juez italiano con amplia experiencia en casos de alto perfil, sugirió que Emanuela, ya adulta, llevaba una vida perfectamente integrada en la comunidad musulmana y probablemente había vivido largo tiempo en París. Akka declaró en prisión que Emanuela había sido secuestrada por agentes búlgaros de los Lobos Grises. ¿Qué relación tiene la KGB? El hecho de que Türkeş tuviera información que solo conocían la familia de Emanuela y las autoridades de Italia llevó a muchos a pensar en una posible relación entre los secuestradores y los servicios policiales y de inteligencia italianos. En 2008, Günther Bonsack, antiguo agente del Servicio Secreto de Alemania Oriental, organización estrechamente relacionada con la KGB soviética, afirmó que los servicios germano-orientales habían utilizado el mediático caso de la niña desaparecida en Italia para crear una falsa conexión entre Akka y los Lobos Grises. Esta maniobra tenía como propósito desviar la atención de las investigaciones sobre la hipótesis de que Akka se había relacionado con el servicio secreto búlgaro mientras preparaba el atentado contra Juan Pablo II. Según Bonsack, el servicio secreto germano-oriental envió cartas falsas al Vaticano para hacer creer que los Lobos Grises tenían cautiva a Emanuela y querían canjearla por Akka en una operación organizada directamente por la KGB. La teoría de la mafia italiana. El 11 de julio del año 2005, una persona anónima llamó al programa televisivo italiano ¿Quién lo ha visto?, para decir que si querían resolver el caso de Emanuela, investigaran quién estaba enterrado en la cripta de la Basílica Romana de Saint Apollinare. Años después se comprobó que los restos enterrados en la cripta del templo pertenecían al mafioso Enrico De Pedis, líder de la banda de la Magliana, de Roma, asesinado en 1990 por sus propios compañeros. El descubrimiento produjo un escándalo en Italia, ya que el entierro en una cripta de iglesia era un honor solo reservado a altos prelados, y no a notorios delincuentes. El Vaticano y el Opus Dei, propietarios de la basílica, guardaron silencio. El anónimo llamador también sugirió que investigaran el favor que De Pedis hizo al cardenal Poletti, dando a entender que ese fue el motivo de su sepultura en la basílica y de la desaparición de Emanuela. La teoría del escándalo de relaciones prohibidas en el Vaticano. La idea del posible secuestro de Emanuela en una concurrida calle de Roma sin que nadie viera nada siempre ha generado dudas. El periodista italiano Pino Nicotri, un estudioso del caso desde el principio del corriente siglo, desestimó la hipótesis del secuestro. En 2005, Nicotri afirmó que una fuente vaticana le había confiado que Emanuela murió accidentalmente la noche de su desaparición, durante una reunión de convivencia con altos cargos de la Santa Sede en un apartamento romano cercano. Según el periodista, Emanuela ya había participado en otros encuentros de este tipo antes de su desaparición, pero murió por causas desconocidas la noche del 22 de junio. Nicotri también sostuvo que la teoría de la implicación del terrorismo internacional en el caso fue un invento del Vaticano para desviar la atención sobre los escándalos. ¿Quién fue Gabriel Amort? El sacerdote Paulino Gabriel Amort, SSP, fue un católico italiano que prestó servicios como exorcista de la diócesis de Roma, junto con otros 5 sacerdotes. Amort fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Su trabajo en demonología católica y exorcismo le valió reconocimiento internacional y afirmó haber realizado al menos 60.000 procesos de expulsión de espíritus malignos que, según sus creencias, se habían apoderado de personas. Con este currículo se convirtió en un personaje muy conocido y controversial del catolicismo reciente, hasta su muerte en 2016. Según sus propias palabras, sus exorcismos duraban desde unos pocos minutos hasta horas, y algunos poseídos requerían cientos de sesiones exorcizantes. Ante las dudas por su asombrosa cantidad de exorcismos, sostenía que una persona podía estar poseída por más de un demonio a la vez, por lo que, aparentemente, lo que contabilizaba no era el número de procesos, sino la cantidad de entidades demoníacas expulsadas. El exorcista del Vaticano, Gabriel Amort, afirmó que Emanuela fue víctima de un círculo de amantes dentro del Vaticano. En mayo del año 2012, 4 años antes de morir, Gabriel Amort, principal sacerdote exorcista de la Iglesia Católica, afirmó que Emanuela Orlandi había muerto tras ser secuestrada
para obligarla a participar en una fiesta de relaciones prohibidas y secretas del Vaticano. Una semana antes de sus declaraciones, había sido abierta una tumba en la Basílica de San Apollinare, en Roma, donde se encontraron los restos del jefe mafioso local, Enrico De Pedis. Si bien en esta exhumación se recuperaron huesos que no pertenecían a De Pedis, tampoco correspondían a Emanuela Orlandi. En una entrevista con el periódico La Estampa, el famoso exorcista declaró: «Esto fue un delito con motivo de índole íntima. Creo que Emanuela acabó en este círculo. Nunca he creído en la teoría internacional, secuestradores en el extranjero. Tengo motivos para creer que esto fue un solo caso de explotación». La teoría de que Emanuela Orlandi en realidad no murió y fue escondida en Londres. Batilix. En junio de 2011, durante un programa de la televisión en Italia en el que participaba Pietro Orlandi, una persona que dijo ser un antiguo agente del Servicio de Inteligencia Militar italiano, afirmó que Emanuela estaba viva e internada en un hospital psiquiátrico en Londres. Esta persona también señaló que el secuestro se debió a que el padre de la niña estaba al tanto del blanqueo de dinero relacionado con el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano. En 2023, Pietro Orlandi reveló que había entrado en posesión de una carta de 1993 de George Carey, entonces arzobispo de Canterbury, al cardenal Ugo Poletti. En la carta, Carey menciona a Emanuela y sugiere al destinatario reunirse en persona para hablar del asunto. Esta presunta carta salió a la luz durante los escándalos de filtración de documentos secretos del Vaticano conocidos como Batilix, y sirvió como respaldo a la teoría de que la adolescente fue secuestrada y trasladada a Londres. El arzobispo Carey negó la autenticidad de la correspondencia. St. Mary's Hospital y la ginecóloga Leslie Regan y la pérdida del embarazo de Emanuela. Un documento presuntamente robado de una caja fuerte del Vaticano y entregado al periodista italiano Emiliano Fittipaldi detalla que el Vaticano gastó aproximadamente 250.000 euros en el sostenimiento de Emanuela Orlandi durante sus fases de vida en Londres, después de ser secuestrada en Roma. Según este documento, la Santa Sede habría orquestado, sostenido y encubierto el secuestro de Emanuela durante casi década y media, entre 1983 y 1997. El documento robado señala que la chica estaba en estado y tuvo una pérdida espontánea o le interrumpieron el embarazo. Fueron mencionados el St. Mary's Hospital en Londres y la ginecóloga Leslie Regan, del Departamento de Obstetricia y Ginecología del centro hospitalario. Preguntada por la prensa, la doctora Regan afirmó que, entre tantos casos, no tenía en la memoria el nombre de Emanuela Orlandi. Emanuela probablemente murió en Londres en el año de 1997. Según la versión del traslado de Emanuela Orlandi a Londres para evitar un escándalo en el Vaticano, la adolescente probablemente vivió en la capital de Inglaterra entre 1983, año de su desaparición, y al menos hasta 1997. El documento robado sostiene que la chica murió en Londres en 1997. Si Emanuela murió en Londres y sus restos fueron trasladados a Italia, ¿cómo cabría esperar? Sorprende que no haya aparecido ninguna evidencia de la salida de su cadáver de Inglaterra, procedimiento que tiene una burocracia específica, a menos que logre evitarse por vías ilegales, como la utilización de un nombre falso. En Inglaterra, las solicitudes de repatriación de cadáveres se realizan a través del formulario 104, que se presenta al forense autorizado. Si el forense autoriza la repatriación, devuelve el formulario firmado al director funerario, que se ocupa del caso. La desaparición de Mirella Gregori está relacionada con la desaparición de Emanuela. Mirella Gregori, adolescente italiana nacida en Roma 3 meses antes que Emanuela Orlandi, desapareció en la capital de Italia el 7 de mayo de 1983, 46 días antes que su contemporánea residente en la Ciudad del Vaticano. Al igual que el de Emanuela, el caso de Mirella sigue sin resolverse, y en agosto de 1983, ambos sucesos fueron relacionados. El 20 de octubre de 1983, el presidente italiano Sandro Pertini hizo un llamamiento público solicitando la liberación de las dos adolescentes. El 27 de octubre de 1983, el americano llamó al abogado Gennaro Egidio, portavoz de las familias Orlandi y Gregori, anunciando que Mirella había muerto y que devolverían su cuerpo una semana antes de Navidad, pero nunca se supo más nada. ¿El Vaticano pagó el rescate de Emanuela? Informaciones recientemente aparecidas, basadas en documentos confidenciales de hace más de 40 años, sugieren que las autoridades italianas creían que el Vaticano probablemente había pagado un rescate por Emanuela Orlandi, aunque un alto funcionario de la Santa Sede negó la versión. Los documentos fueron encontrados por investigadores del Parlamento italiano, institución que en 2023 abrió una investigación sobre el caso de la desaparición de Emanuela. La controversia aumentó porque los documentos fueron encontrados en un archivo oficial del Estado italiano, que estaba clasificado como vacío,
Tras el descubrimiento de los parlamentarios, el diario La República publicó 2 memorandos que forman parte de la documentación. El hallazgo de estos documentos revivó el debate sobre si en los archivos vaticanos o en otros de Italia están guardadas las evidencias que permitirían aclarar el caso de Emanuela Orlandi. En 2013, Pietro Orlandi pidió ayuda directa al Papa Francisco. Pensábamos que estábamos en el lugar más seguro del mundo, recordó Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, sobre su vida en la Ciudad del Vaticano, donde residían en una pequeña comunidad, con su padre desempeñando un alto cargo que le permitía una vida cómoda a su familia. En 2013, cuando se cumplieron 30 años de la desaparición de Emanuela durante el papado de Juan Pablo II, ya había pasado el periodo de Benedicto XVI, y en el trono papal se había estrenado en marzo de ese año el argentino Francisco. Orlandi y su familia hablaron con Francisco y le pidieron ayuda para el esclarecimiento de la desaparición de su familiar. Confiaban en que un papa con un nuevo estilo, diferente al de sus antecesores más ortodoxos, era un hecho favorable para aclarar el caso de Emanuela. En 2013, Marco Assetti confesó ser el americano. En 2013, un fotógrafo de nombre Marco Assetti, condenado por un asesinato, afirmó haber sido uno de los secuestradores, tanto de Emanuela Orlandi como de Mirella Gregori. Señaló que el secuestro se produjo como parte de unas disputas internas entre facciones vaticanas rivales para influir en las actitudes y decisiones del Papa Juan Pablo II. Assetti afirmó que se había hecho pasar por el americano y por Mario, y presentó como prueba la presunta flauta de Emanuela. Después de 30 años sin ver la flauta, la familia admitió que el instrumento musical mostrado por el declarante se parecía al de Emanuela. Sin embargo, no se encontraron rastros de ADN y Assetti fue calificado como un narcisista patológico. En 2018 llegó una carta a la familia con una foto de una tumba. En el verano de 2018, el abogado de la familia Orlandi recibió una carta de remitente desconocido con una foto de la estatua de un ángel en el cementerio teutónico del Vaticano. La carta decía: si quieres encontrar a Emanuela, busca donde mira el ángel. En julio del año 2019 fue abierta la llamada Tumba del Ángel, que había estado destinada a contener los restos de Sofía, de Hohenlohe, Waldenburg-Bartenstein, princesa alemana fallecida en Roma en 1836. También fue abierta una tumba adyacente, en la que supuestamente se encontraban los restos de la duquesa Carlota Federica de Mecklemburgo-Schwerin, primera esposa de Cristian VIII de Dinamarca, fallecida en 1840. Las tumbas no contenían ni los restos de la princesa, ni los de la duquesa, ni los de Emanuela Orlandi. Restos de una mujer de unos 30 años, coherente con la edad que tendría Emanuela. Se afirma que el documento supuestamente robado en la Santa Sede también mencionaba 2 direcciones de Londres relacionadas con la iglesia y el caso de Emanuela, ambas visitadas por el reportero de La República, Stefano Bergini. Estos 2 lugares eran el albergue juvenil de los padres Scalabrini, en Camplack Road, Stockwell, y el Instituto de Santa Marcelina, a poca distancia a pie de la estación de Hampstead. Bergini no pudo obtener información relevante en ninguno de los 2 lugares. En 2017, Laura Sgro, abogada de la familia Orlandi, recibió una pista anónima que alegaba que los restos de Emanuela estaban enterrados en una tumba del Camposanto Teutónico, un antiguo cementerio del Vaticano situado al lado de la Basílica de San Pedro. La tumba fue abierta y los restos se correspondían con los de una mujer contemporánea con Emanuela, pero no era la chica desaparecida. Una amiga de Emanuela reveló, años después, que la joven le había confesado haber sido molestada por un hombre cercano al Papa Juan Pablo II. En el documental de Netflix sobre el caso de Emanuela, estrenado en octubre de 2022, una amiga de infancia de la joven que prefirió preservar su identidad, declaró que ésta le había confesado, días antes de su desaparición, que un hombre cercano al Papa Juan Pablo II la había molestado. Según esta testigo que mantuvo el anonimato, Emanuela fue importunada íntimamente en el Vaticano por alguien cercano al Papa. El episodio habría sucedido mientras la adolescente caminaba por el Vaticano, una semana antes de su desaparición. Según la declarante, el asunto fue absolutamente de naturaleza de relaciones más íntimas. Huesos encontrados en un sótano propiedad del Vaticano, anterior residencia de un casero cuya esposa desapareció misteriosamente. En el año 2018 se informó sobre el hallazgo de huesos humanos en el sótano de un edificio anexo de la Nunciatura de la Santa Sede en Italia, una propiedad extraterritorial del Vaticano en la vía Po, en el centro de Roma. El descubrimiento trajo inmediatas reminiscencias de los casos de las desapariciones de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori, aunque ninguno de los huesos ha sido relacionado con las niñas desaparecidas. El hallazgo de los huesos se produjo durante unas restauraciones del inmueble. El sótano había estado ocupado en los años 1960 por un casero,
cuya esposa desapareció misteriosamente, aunque el hombre dijo que la mujer lo había abandonado. El Senado italiano buscaba resolver el caso en el año 2023. El 9 de noviembre de 2023, el Senado de Italia acordó casi unánimemente iniciar una investigación parlamentaria sobre la desaparición de las adolescentes Emanuela Orlandi y Mirella Gregori. La comisión senatorial recibió plenos poderes de investigación durante 4 años y un presupuesto de 50.000 euros anuales para esclarecer la desaparición de las 2 niñas. La investigación de la Cámara Legislativa llegó tras otras pesquisas separadas del Vaticano sobre el caso Orlandi, que la Santa Sede comenzó en enero de 2023, y 6 meses después compartió sus conclusiones con la Fiscalía de Roma, que ha estado investigando más a fondo el caso, sin resolverlo. En el 2023, el Vaticano reabrió el caso. El caso de la desaparición de Emanuela Orlandi fue objeto de 2 investigaciones judiciales, entre 1983 y 1997, la primera, y de 2008 a 2015 la segunda, ambas cerradas sin encontrar una solución. El caso fue reabierto en 2023 por las autoridades judiciales del Vaticano, por las de la ciudad de Roma y por una comisión bicameral del Parlamento, es decir, 3 averiguaciones simultáneas. La familia de la víctima, en particular su hermano Pietro Orlandi, consistentemente ha presionado a la Santa Sede para que publique las informaciones sobre el caso que guarda en sus archivos secretos, dentro de su creencia de que el Vaticano sabe mucho más de lo que ha admitido hasta ahora. Más allá de las solicitudes papales de piedad para la desaparecida, la Santa Sede casi siempre ha guardado un tenaz silencio sobre el caso, rechazando cualquier señalamiento de implicación. El Papa Francisco 2 veces les dijo: Emanuela está en el cielo. En 2013, poco después de su entronización, el Papa Francisco atendió a la familia Orlandi después de una misa y les dijo 2 veces: Emanuela está en el cielo. A pesar de que habían pasado 3 décadas desde la desaparición de Emanuela y que había abrigar pocas esperanzas sobre su destino, a los Orlandi no dejó de producirles cierta sorpresa que el mismo Papa diera por hecha la muerte de la joven, a la que todos recordaban como una quinceañera, aunque por esos días habría cumplido 45 años. La familia pensó que las palabras de Francisco revelaban que el Vaticano sabía mucho más de lo que había reconocido. Pietro Orlandi solicitó reiteradamente una audiencia privada con el Papa Francisco, pero nunca la obtuvo. El extraño audio que reabrió el caso. Basta, me siento mal, duele. Dios, ¿por qué? Son las dramáticas palabras de un audio hecho público por el medio italiano, El Hecho Diario, con la colaboración de Pietro Orlandi, hermano de Emanuela Orlandi. La voz podría pertenecer a Emanuela, la joven desaparecida en 1983. Su padre, Ercole Orlandi, fallecido en 2004, estaba convencido de que la voz era la de su hija, especialmente cuando la chica de la grabación suplica con desesperación: «Por favor, ¿me dejarás dormir ahora?». La cinta fue enviada a la agencia ANSA un mes después de la desaparición de Emanuela, en una calle de Roma el 22 de junio de 1983. La grabación, puesta en circulación recientemente, ha reavivado el caso de la niña de 15 años, ciudadana y residente de la Ciudad del Vaticano, misteriosamente desaparecida hace más de 4 décadas. La serie de Netflix sobre el caso. En octubre del año 2022, la plataforma Netflix estrenó el serial La chica del Vaticano, la desaparición de Emanuela Orlandi. La miniserie documental dirigida por Mark Lewis reconstruye la desaparición de la adolescente a través de declaraciones de familiares, periodistas de investigación y voces de testigos. Los 4 episodios de la serie, en torno a 60 minutos de duración cada uno, examinan algunas de las pistas seguidas por las autoridades italianas en el intento de resolver el caso, en el que fueron involucradas organizaciones terroristas internacionales, servicios secretos de varios países, el crimen organizado e incluso la propia Santa Sede. El guión de la docuserie fue escrito por Luis y Aurelio Laino, con la producción de Chiara Messineo. La sospecha sobre su tío Mario Meneguzzi. El 10 de julio de 2023, la Santa Sede dio a conocer en televisión un archivo sin editar que sugería una posible implicación de Mario Meneguzzi, tío de Emanuela, en la desaparición de la adolescente. La emisión mencionaba un impresionante parecido entre Meneguzzi y el hombre Abón. La denuncia incluía también una supuesta carta dirigida por el cardenal Agostino Casaroli a su colega José Luis Serna Alzate, quien fuera confesor de la familia Orlandi. Casaroli le preguntó a Serna si era cierto que Natalina, la hermana mayor de Emanuela, le había revelado en secreto de confesión que su tío Mario la había agredido íntimamente en una ocasión. Según la versión, Serna le confirmó a Casaroli la veracidad de la confesión. En rueda de prensa al día siguiente, Natalina declaró que el episodio, ocurrido en 1978, cuando ella tenía 21 años, no fue una agresión física, sino
unos requebros verbales que ella rechazó, y después mantuvieron buenas relaciones familiares. Al hermano le molestó que el Vaticano acusara a su tío. El Vaticano fue el origen de unas informaciones que emitió el programa de noticias italiano TG La 7 en julio de 2023, sembrando sospechas sobre el posible involucramiento de Mario Meneguzzi, tío de Emanuela Orlandi, en la desaparición de la joven. Meneguzzi había sido señalado por una posible agresión íntima a su sobrina Natalia Orlandi, lo que fue aclarado por esta, diciendo que había sido solo unas insinuaciones verbales que ella misma cortó, manteniendo después una buena relación familiar con su tío, a pesar del episodio. El programa de televisión destacó el gran parecido de Meneguzzi con el hombre Avon, aunque se comprobó que el tío de Emanuela estaba en su casa vacacional de Borgorose, con varios familiares, la noche de la desaparición de su sobrina. Pietro y Natalina Orlandi comentaron que el Vaticano debió haber enviado el material a las autoridades que investigaban el caso, y no a un programa de televisión. Fue un vil intento del Vaticano de atacar públicamente la memoria de nuestro tío y trasladar la responsabilidad a la familia, dijeron los hermanos Orlandi. La familia teme que el Vaticano haya ocultado otras pistas más relevantes. El misterio de la desaparición de Emanuela Orlandi dio un giro cuando sus hermanos Pietro y Natalina desestimaron lo que describieron como una tentativa vergonzosa del Vaticano de involucrar en el caso a Mario Meneguzzi, su tío materno y ya fallecido. Pietro Orlandi, quien ha dedicado buena parte de su vida a la búsqueda de su hermana desaparecida, realizó sus comentarios en una rueda de prensa, un día después de la emisión del reportaje especial de La 7. El canal de televisión basó su emisión en documentos incluidos en un expediente de investigación que el Vaticano envió a la Fiscalía Romana en junio de 2023, tras reabrir el caso en enero del mismo año. Después de la emisión, los hermanos Orlandi manifestaron sus temores de que el Vaticano estuviera tratando de encubrir pistas sobre su propia participación en el caso de Emanuela. El Vaticano confesó que hay un archivo secreto sobre Emanuela. En 2024, la Santa Sede confirmó que posee un dossier sobre la desaparición de Emanuela Orlandi, lo que en principio había negado. El promotor de justicia o fiscal vaticano, Alessandro Didi, reconoció la existencia del expediente, aunque subrayando que no podía divulgar su contenido mientras estuvieran en marcha las investigaciones sobre la desaparición de Emanuela. Tras cerrar el caso de Emanuela Orlandi en abril de 2020, sin llegar a conclusiones, el Vaticano lo reabrió en enero de 2023. La reapertura fue una reacción a las continuas peticiones de Pietro Orlandi a la Santa Sede para que esclarezca la desaparición de la joven. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre por qué desapareció una niña de 15 años en el Vaticano en 1983, el caso de Emanuela Orlandi. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.